is the sole source Y nuestro of tema ahora authority for es Christian people, believing people. la única fuente de autoridad para los cristianos, para los creyentes. Y bueno, podría haberle llamado a este mensaje algo así como la queja de Antioquía, porque aquí hay una queja que se hace aquí, una grave, que la iglesia hizo allí en Antioquía a la iglesia de Jerusalén, así como veremos conforme vemos los versículos. Hay mucho que podemos aprender nosotros en este pasaje y voy a tener que avanzar tan rápido como pueda para que podamos ver todo lo que se dice aquí en un solo en esta única predicación al respecto. Bueno, entonces algunos que venían de Judea. Podemos ver aquí, a partir del lenguaje de Lucas aquí, que hay algo que está mal. La forma en que hace referencia a estas personas. La forma en que nosotros diríamos hoy en día cómo él pone este pasaje. Es muy importante notar esto. Y bueno, la primera misión del apóstol Pablo y Bernabé ya se había terminado. Pablo había sido apedreado en Listra y habían pensado que estaba muerto. Pero bueno, él se levantó una vez más, una vez que los perseguidores se quitaron de allí y los discípulos lo quitaron de allí, él se levantó y avanzó al siguiente pueblo y comenzó a predicar. Y en el capítulo anterior vimos lo que había pasado. Y después al final del capítulo anterior, ahí vemos cómo él va de vuelta a los pueblos mismos donde él había sido perseguido cruelmente, porque tan grande era su preocupación por esos nuevos conversos que habían sido salvos a través de su ministerio el de Bernabé, tan grande era su preocupación que procede a confirmarles y a sus discípulos. Fue a esos lugares que eran peligrosos para él. Él no estaba preocupado por eso, él más bien deseaba hacer su obra y deseaba establecer firmemente las iglesias, asegurarse que todo estaba bien, y lo hace. Y después regresa con Bernabé aquí a Antioquía, la iglesia que humanamente hablando les había enviado en esa primera misión. Y en el versículo 28 del capítulo anterior dice, y se quedaron allí Pablo y Bernabé mucho tiempo con los discípulos. Hechos 14 al final. Y mientras estaban allí, hubo una visita de ciertos hombres. No sabemos cuántos hombres, no se nos dan los nombres, no se nos informa quiénes son, no se les da ese honor. Dicen que vinieron de Judea y primero Lucas no parece ni siquiera capaz de decirnos que eran de Jerusalén. Y claro que eran de Jerusalén. Y eran de la iglesia de Jerusalén. No eran autorizados, no fueron enviados por la iglesia de Jerusalén, pero vinieron de cualquier forma, de Judea, y enseñaban. Bueno, suponemos que fueron recibidos en Antioquía allí con buena fe. Visitantes, predicadores también, parece ser, de la iglesia de Jerusalén. Han venido estos predicadores a nosotros. Entonces, bueno, tal vez deben enseñar, y enseñaban en diferentes asambleas en esa grande iglesia de Antioquía. Pero ¿qué es lo que estaban enseñando? Versículo 1 al final. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No podéis ser salvos. Y bueno, veamos cómo fueron extremos en lo que estaban diciendo, cómo se atrevieron a decirlo, a menos que vosotros gentiles ahora os circuncidéis, no podéis ser salvos. Vosotros habéis creído en Cristo, muy bien, qué bueno. Creéis que Él es el Mesías, pero eso no es suficiente. Cristo no es suficiente. ¿Qué es esto que les están enseñando? Que Pablo y Bernabé les están enseñando, y otros también, de que la salvación es tan solo por la fe, que la salvación viene a través de la fe en Cristo, quien vino de las cortes celestiales para sufrir y morir por aquellos que serían salvos. ¿Qué es todo esto que ustedes estáis creyendo? Vosotros no podéis ser salvos, a menos que adoptéis el ritual de la iglesia judía, aquel ritual antiguo que solamente fue dado hasta que Cristo viniera. Esas ceremonias enseñaban algo, eran ayudas visuales,
eran símbolos de la necesidad del perdón, de que se necesitaba que se derramase la sangre. Un Salvador derramaría su sangre. Y estos símbolos terminaron con la venida de Cristo. Sin embargo, estas personas decían, no, no podéis ser salvos. Escuchen, queridos amigos, no era solo que quisieran que adoptasen una ceremonia judía, es decir, la circuncisión para los hombres, ¿no? Sino que más bien querían que ellos adoptasen todos los rituales judíos, todas las ceremonias. Vean el versículo 5, donde se expresa de forma un poco diferente la segunda parte del versículo. Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La circuncisión no es solamente una cosa que era demandado de ellos, y eso ya sería bastante malo, sino que también se les demandaba, perdón, que se convirtieran en proselitos a la forma judía de hacer las cosas en el Antiguo Testamento y de que estuvieran completamente sujetos a todas a las ceremonias de Moisés. En otras palabras, tenían que convertirse como judíos, tenían que convertirse en prosélitos. Esto es terrible. El apóstol y el evangelio está mal, decían ellos. Así que tenemos que ver la importancia de este primer versículo en el capítulo 15, donde dice, si no os circuncidáis y también hacéis todo lo demás, porque aquí engloba todo, así como el rito de Moisés, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos entonces. Entonces, la herejía había arremetido aquí. Y ese es el primer encabezado. Una gran herejía había llegado. La salvación, después de todo, no es por gracia, no es un don libre, un regalo libre de Dios que no hemos ganado ni merecido. A través de la fe Dios nos lo da, sino que tenemos que ganárnoslo a través de la observación, a través de guardar los rituales judíos del Antiguo Testamento. Versículo 2. Tengo que avanzar rápido. Como Pablo y Bernabé, y no nos sorprende que esto tuvo una disensión y contienda no pequeña con ellos. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, es obvio esto aquí, que estos hombres que habían venido de Judea, de Jerusalén, no querían que nadie les contradijera, no iban a permitir que nadie les corrigiese. Estaban completamente firmes en lo que estaban enseñando. Este grupo de personas eran los judaizantes. Ellos querían que los gentiles cristianos se convirtieran como judíos. ¿Y por qué querrían una cosa así? Bueno, pues creo que era una mezcla. Parece ser, y vamos a descubrir que algunos de ellos se habían entrometido en la iglesia de Jerusalén. ¿Y cómo es que la iglesia de Jerusalén aceptó personas que al final de cuentas solamente creían en otras cosas y no solamente la justificación por la fe? Porque este es el evangelio, este es el camino a a la salvación. ¿Cómo es que entraron en la iglesia de Jerusalén entonces? Bueno, yo supongo que algunos de ellos entraron a la iglesia de Jerusalén porque estuvieron bien impresionados por las sanaciones que los apóstoles tenían el poder de hacer y los milagros. Supongo que entraron viendo un, un- un- una gran cantidad de judíos aceptando la fe cristiana. Y una vez que entraron a esa iglesia, tal vez dijeron las cosas correctas. Algunos de ellos de una forma superficial tal vez superficialmente sinceros, pero al final de cuentas no era lo que ellos pensaban. No aprobaban que incluso los judíos en Jerusalén fueran cristianos y que dejasen a un lado una completa confianza en las ceremonias. Sin embargo, otros claramente eran falsos desde el principio, porque en Gálatas 2, Pablo les llama muy claramente falsos hermanos. Lucas dice judíos que creyeron. Al respecto de algunos de ellos lo dice así, pero Pablo dice al respecto de otros de ellos falsos creyentes. Así que eran judíos que pensaban, vamos a introducirnos a esta iglesia cristiana en Jerusalén y vamos a pedirle a estos judíos que se regresen a donde estaban antes y vamos a enseñarles que tienen que guardar la ley. Y aquí estaban justamente viniendo a la iglesia de los gentiles diciéndoles lo mismo. Entonces en el versículo 2 no querían ser corregidos, ellos estaban firmes en su creencia, y leemos a mitad del versículo que ellos se dispusieron, y esto claramente hace referencia a la iglesia en Antioquía,
se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? ¿Cuál asunto? ¿Cuál era la pregunta, la cuestión que la iglesia de Antioquía quería hacerle a la iglesia de Jerusalén? En general, hay dos respuestas posibles. Una es una catástrofe y aún así muchos comúnmente la dicen. Al pensar cuál era la pregunta, la cuestión, algunas personas piensan que la cuestión era decirle a la gente de Jerusalén, ¿acaso la salvación es por fe o por obras? ¿Cuál es lo correcto? ¿La salvación es por fe? ¿Somos justificados por fe? ¿O Pablo y Bernabé están mal? Entonces, la salvación es al guardar la ley y las ceremonias de la ley ritual. Y ellos pensaban que esa era la pregunta. Algunas personas piensan esto. Y algunas personas piensan que lo que estaba pasando ahí en Jerusalén es que hubo un concilio de la iglesia, si ustedes quieren. Algunas personas lo interpretan así. Y este concilio de la iglesia decidió cuál era lo correcto. Y bueno, en la historia sí ha habido concilios de la iglesia, claro que sí, en la iglesia en la historia lo vemos. En la historia de la iglesia primitiva, después de que se completó la escritura, después del tiempo de los apóstoles, hubo tiempos cuando los creyentes se reunían y tenían concilios de la iglesia. Estos concilios de la iglesia eran cosas humanas completamente, no tenían ninguna autoridad, no tenían un camino directo al cielo, eran cosas humanas. La escritura es nuestra autoridad y las escrituras estaban ya cerradas, terminadas. Y bueno, los concilios de las iglesias frecuentemente en la historia hicieron cosas buenas y algunos concilios fueron muy malos. Algunos eran buenos también. Bueno, eran deliberaciones sinceras al respecto de qué enseña la escritura respecto de algo que era una disputa, y dejaron un legado de pensamiento, razonamiento y conclusiones. Así que los concilios de la iglesia en el tiempo primitivo de la iglesia tuvieron muchas cosas buenas que decir, pero sin embargo son solamente cuerpos humanos de maestros cristianos. Nuestra autoridad es la escritura. Y un concilio de la iglesia no es bueno si decide en sí mismo qué doctrina y qué no es doctrina. Por ejemplo, hoy en día la iglesia anglicana tiene un sínodo y el sínodo decide si vas a tener sacerdotas o vicarias. O también si van a decidir eventualmente si se va a tener matrimonios homosexuales en el sacerdocio y lo demás. Los hombres deciden estas cosas. Eso es horrible. Eso es terrible. Solamente la escritura decide, y esos concilios primitivos eran un intento por entender qué enseñaba la escritura, porque la escritura es nuestra única autoridad. Pero aquí no hubo un concilio de la iglesia en Jerusalén, aquí en Hechos 15. Cuando se escucha la frase, el concilio de Jerusalén, cuando escuchen esto, recuerden que esto es una tontería católica romana que vemos también en muchas obras protestantes. Es un grave error, es una tontería. Aquí no hubo un concilio de la iglesia en Jerusalén y la idea católica romana que se basa en su interpretación antigua bastante fallida de la escritura, su idea es que hubo aquí un concilio de la iglesia para decidir cuál era la doctrina correcta. No, en absoluto. El único que decide quién es correcto en respecto a la doctrina es Dios. Nosotros creemos que la escritura es la palabra inspirada de Dios. Ahora vamos a ver, van a ver cómo funciona esto, cómo trabaja a medida que vemos esto. Y hay otro problema aquí, así que la cuestión, la pregunta, no era ¿qué es correcto? ¿Justificación por fe o justificación por obras? Más bien, la pregunta, la cuestión que Antioquía le hizo a Jerusalén, que no se nos explica aquí en el capítulo, era claramente una cosa así. Jerusalén, iglesia de Jerusalén, ¿qué están haciendo al permitir personas que vengan aquí a Antioquía
a enseñar herejías. ¿Qué pasa con ustedes? Fue una queja de una iglesia autónoma e independiente a otra iglesia autónoma e independiente. No era un concilio. Los católicos dicen que era un concilio y quieren que sea un concilio los católicos. ¿Por qué? Porque entonces en la iglesia católica uno cree que no solamente la escritura tiene autoridad, sino que también la iglesia tiene autoridad. Y las tradiciones de la iglesia tienen autoridad. Y la iglesia católica romana, ellos tienen tradiciones y también lo que dicen los papas, y todo esto merma lo que dice la escritura. Y por eso quieren que aquí haya un concilio. Dicen ellos, aquí hay un ejemplo de cómo los líderes de la iglesia se juntaron y decidieron lo que era verdad y lo que era falso. No, no es así. Así como les muestro rápidamente y les mostraré en un momento. También otras iglesias, incluso iglesias en la Reforma, la iglesia anglicana cuando se reformó, jamás reformó el gobierno de la iglesia. Y bueno, la Reforma evidentemente ha abandonado ciertas cosas desde entonces, pero la Reforma, ahí, las obras católicas y sus doctrinas fueron arrojadas al suelo y el Evangelio fue introducido una vez más. Y hubo bastante reforma con esos maravillosos reformadores, etcétera. Y muchos fueron quemados en la estaca debido a sus convicciones bíblicas. Sin embargo, la iglesia anglicana nunca reformó el gobierno de la iglesia. Y lamentablemente la iglesia anglicana, y cuando entró el reino de Elizabeth I, fue sellada con una especie de método de gobierno católico al 75%, un gobierno jerárquico, con un arzobispo y vicarios y todo lo demás. ¿Y cómo justificamos esto? Ah, el concilio de Jerusalén. Aquí estaba pasando incluso esto también. Había este concilio que decidía las cosas. Y todos los demás tenían que ajustarse a esto. Y es muy importante, queridos amigos, que todos entiendan lo que está pasando en el capítulo 15, con una exégesis correcta, lo cual no muestra en absoluto ningún concilio de la iglesia. ¿Y por qué? Porque si esto no fuera suficiente, pues entonces les pregunto cuántos apóstoles había en Jerusalén cuando se habló de este asunto. Había tres. Ya está, tres nada más. Estaba Pedro y Juan. Ellos eran los únicos dos apóstoles allí en Jerusalén, cuando esto tomó lugar. Los otros, suponemos que estaban fuera de Jerusalén predicando en todas las ciudades y pueblos en Judea y Galilea y probablemente en otros lugares. Y solamente había dos apóstoles ahí. En los días de los apóstoles, solamente uno había sido martirizado en aquel entonces. ¿Y cómo podemos entonces, no que haya una cosa así, pero cómo podríamos tener eso un concilio de la iglesia con solamente dos apóstoles? Esto no está tomando las cosas en serio. Y claro, había un tercer apóstol que era Pablo mismo. Así que había tres. Pero también había ancianos de la iglesia local, nos dice el pasaje, que no harían ninguna cosa así. Si hubiera un concilio de la iglesia en los tiempos de los apóstoles, solamente hubiera incluido apóstoles. Así que no, aquí tenemos una queja que una iglesia a otra iglesia, la cual se resolvió de forma satisfactoria. Y veamos entonces versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, las personas habían estado hablando al respecto de los judaizantes. Y fue este grupo que había enviado estos predicadores a Antioquía a predicar herejías. Ellos decían que había sido necesario circuncidar a los gentiles y decirles que guardasen la ley de Moisés. Y como dije ya, eso es terrible. ¿Cuándo dijeron esto? Por cierto, tal vez no en una junta, porque Pablo y Bernabé en el versículo 4 fueron recibidos por la iglesia de Jerusalén, tal vez al final de un culto de alabanza. Y después estaban los apóstoles y los ancianos.
Así que esto fue una reunión separada privada. El apóstol Pablo en Gálatas 2 nos dice una cosa así. Dice que cuando él y Bernabé fueron a Jerusalén, se reunieron con los apóstoles de forma privada, o por lo menos con los apóstoles que estaban ahí presentes. Y pues protestaron y explicaron lo que estaban haciendo. Voy a ir a ese pasaje en un momento. Entonces no hubo una gran reunión que tomase lugar todavía aquí. Ellos le dijeron a los apóstoles y a los ancianos todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y bueno, claramente esto no fue ante toda la iglesia, no todavía, porque eso no pasa sino hasta el versículo 12, cuando toda la iglesia está reunida y escuchan a Pablo y a Bernabé para declarar los milagros y maravillas que habían sucedido entre los gentiles. Así que en el versículo 4, ellos habían sido bienvenidos por la iglesia, pero no hay ninguna reunión, todavía no. Hay una junta solamente de los apóstoles y ancianos. Y en el versículo 5, el término se levantaron, sí, se levantaron, es un término muy general. Dos versículos después, también se usa una vez más el término. Pero es diferente en el griego, pero es una cosa similar. Se levantaron. Cuando Pedro se levantó en la reunión, pero de vuelta aquí en el versículo 5 dice se levantaron algunos de la secta de los fariseos. Quiere decir, emergieron, o que estas personas comenzaron a expresar lo que ellos pensaban. No en una reunión, esto era de casa en casa. O bueno, de boca en boca más bien. Había murmuraciones en la iglesia. A los gentiles se les debe circuncidar. Murmuraciones de boca en boca. Los gentiles tienen que comportarse como los judíos. Y entonces esto es lo que se estaba aquí estudiando. O no estudiando, más bien los fariseos habían querido infiltrarse en la iglesia con estas ideas en Jerusalén. Y eso se nos dice aquí en el versículo 5 y versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Qué es lo que están conociendo o estudiando? Si la salvación es por gracia o por obras. No, para nada. Están más bien analizando el problema. Vean aquí en el contexto. Que los judaizantes están en la congregación y están molestando a las personas, diciendo que los gentiles deben guardar la ley. Tenemos que considerar qué está pasando aquí en nuestra iglesia. Y las personas de Antioquía, a través de Pablo y Bernabé, están quejándose al respecto de la conducta de nuestros miembros, que están yendo a Antioquía y predicando estas cosas. Esto es lo que los apóstoles y ancianos tienen que considerar. ¿Cómo resolver este problema de herejía? Versículo 7. Y después de mucha discusión, ahora ya se hace una reunión de toda la iglesia. Después de que hubo mucha discusión en privado entre las familias de la iglesia, en diferentes reuniones pequeñas, conversaciones en la calle, por ejemplo, y en el mercado, había habido mucha discusión y es interesante tratar de saber de qué era la discusión. ¿Acaso era los judaizantes diciendo los gentiles tienen que ser circuncidados? Y los otros judíos conversos en Jerusalén diciendo, no, yo creo que están ustedes mal, no creemos que estén en lo cierto, no. O tal vez algunos de los conversos genuinos, tal vez estaban medio de acuerdo con ellos y decían, bueno, pues, sabes, pues tal vez tienen que guardar alguna parte de la ley judía, porque entonces los judíos que viven en aquellos pueblos gentiles no van a ser echados a un lado o desalentados. Así que tal vez había personas como que estaban considerando las cosas a medias, que se guardase la ley para que la vida fuera agradable para las personas para venir a la iglesia. Bueno, cualquiera que fuera el caso, después de que las personas estaban bien confundidas al discutir estas cosas, entonces se convino una reunión y Pedro se levantó, versículo 7, y les dijo, escuchen lo que dice Pedro.